¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en esta edición desde algún lugar de Nicaragua. Me encuentro con Frank Matus, economista, especialista, ¿no?, en temas económicos a nivel nacional e internacional, con quien vamos a conversar sobre temas de la estabilidad política, en cuanto a cambio, en cuanto a dinero o economía se refiere en nuestro país. Voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional, transmitiendo desde algún lugar de Nicaragua. Gracias, Fran, acompañarme aquí en Molotov Digital desde algún lugar de Nicaragua. Fran, aclaraciones, ¿no?, sobre un montón de noticias falsas o falsos positivos que han circulado a través de distintos medios de comunicación tradicionales y no tradicionales, en este sentido las redes sociales, sobre las limitaciones en cuanto a compra y tenencia de divisas como el dólar en nuestro país. ¿Qué pasa con ese tema, Fran? Es un placer poderlos acompañar. Comenzar diciendo que el tema económico es un tema sumamente sensible y que debe ser manejado con mucha responsabilidad porque genera expectativas en la población. En los últimos días escuchamos que el gobierno de Nicaragua supuestamente iba a imponer limitaciones a la compra, venta y tenencia del dólar. Es una noticia que circuló en redes como WhatsApp y demás, pero es una noticia absolutamente falsa. Eso tiene una explicación jurídica y tiene una explicación económica que vamos a desarrollar a continuación. Pero es importante hacer esto por el efecto movilizador que estas noticias falsas pueden tener sobre la población. Porque en lo que se debe pensar es que el objetivo de esta noticia falsa es que la gente fuese masivamente a los bancos a retirar sus depósitos. Crea una inestabilidad en cuanto a la población, una desesperación. Y ahora, en ese mismo sentido, Fran, hay gente que dice, si tengo $1000 en el banco, equivale, no sé, a 35.000 córdobas, y si bajan el precio del dólar, ya no voy a tener 35.000 córdobas, voy a tener 20.000, un ejemplo. Entonces se crea esa especulación y se crea un conflicto dentro de la población. Exactamente. Afortunadamente la población nicaragüense tiene el nivel de madurez política suficiente para entender que estas son noticias falsas, de tal forma que la noticia no cumplió con su objetivo en las últimas semanas. Los depósitos siguen estables y la gente no retiró sus ahorros. No le dio crédito en general a la noticia, porque la noticia, como decía, es una noticia que se suma a la serie de noticias falsas sobre la economía, como la de hoy sobre cubanizar la economía y demás. Pero entonces es una noticia sin sustento. En ese sentido, discúlpame que te interrumpa, cuando ese es un artículo de un medio digital, de cubanizar, ¿a qué se refieren con cubanizar la economía? Para que las personas logren entender a qué se refieren los medios cuando hablan de cubanizar la economía. Se refiere a que nosotros están especulando que vamos a copiar el modelo cubano de desarrollo económico, pero eso no tiene sentido porque Nicaragua desde siempre ha desarrollado un modelo propio que tiene que ver con su propio contexto, que es un contexto irrepetible, porque en política económica las recetas económicas no se pueden copiar, cada país debe dar con un modelo de desarrollo propio. Entonces, de lo que decíamos pues de este tema de la falsa noticia de la cordovización, lo primero es el análisis legal. Entonces, lo primero que nosotros podemos encontrar es que en el capítulo 1 de las normas financieras del Banco Central de Nicaragua se explica que hay libertad absoluta para la compra, la venta y el cambio de divisas en general y en particular de dólares. O sea, las casas de cambio, los bancos y los particulares tienen libertad absoluta de comprar. Entonces, o sea, esto tiene un marco legal que lo regula y que lo ampara. Dos, siempre en términos legales. En el artículo 36 de la ley del Banco Central se establece que los precios, impuestos, tasas y demás se van a liquidar en córdobas, porque uno de los ejes que acompañó esta noticia falsa fue el tema de que se estaba imponiendo, ¿verdad?, que los precios se tradujeran en córdobas. Pero eso es una medida que tiene 10 años de existir y es una medida que protege al consumidor, a como lo explica la Ley de Protección del Consumidor, la Ley 830
32 del 2013, ¿ya? O sea, porque eso es una medida que cuida el bolsillo de las y los nicaragüenses. Entonces ellos de lo que están partiendo es como que fuera una noticia nueva cuando desde hace 10 años se el Ministerio de Industria, Fomento y Comercio es el ente regulador de esta situación, ¿no? En cuanto a los precios en dólares y precios en Córdoba, que debería la mayoría de establecimientos en nuestro país estar cobrando en Córdoba desde el año 2010 y no se había logrado, pero no es una obligación o no es de que ahora todo será convertido o traducido a Córdoba en nuestro país. Es decir, eso es un falso positivo, es otra de las noticias falsas que no tienen nada que ver o mejor dicho son noticias completamente absurdas, Fran. Entonces, miren, en términos de política monetaria, la política monetaria es un instrumento de la política pública que le permite al gobierno disponer de divisas que le contribuyen para el desarrollo del país, ¿no? Para la política de reservas, para diferentes aspectos de la política. Entonces, el asunto es que la noticia de la cordobización es un poco absurda porque no tiene fundamento económico y ahora el análisis económico. ¿Cuándo se hace un corralito? Corralito se le llama cuando los gobiernos restringen la tenencia de dólares, como el caso reciente de Argentina, ¿verdad? Los gobiernos hacen eso cuando no disponen de dólares, pero hay una serie de indicadores que nos muestran que el gobierno de Nicaragua tiene los suficientes dólares. En particular, saber que en términos de reservas internacionales brutas, las reservas se han duplicado en los últimos 5 años. En particular, en este momento, el Banco Central dispone de 4.524 millones de dólares en reservas de acuerdo con el informe monetario de enero de 2023. Este es un informe público que cualquier ciudadano lo puede ir a revisar en la página del Banco Central, el informe monetario a enero de 2023, ¿verdad? Eso implica, por cierto, a esos 4.500 millones habría que sumarles los 540.7 millones que están en reservas internacionales en el sistema financiero, con lo que hablamos de que se tienen en dólares en el país alrededor de 5.000 millones. 5.000 millones de dólares. 4.500 más 500, sí. Okay, entonces, pero lo que importa aquí de verdad es la cobertura de la base monetaria. El FMI y otras organizaciones multilaterales aconsejan a los gobiernos que tengan el 2.2% de su base monetaria cubierta. La base monetaria no es más que el dinero que circula en manos del público. Entonces, lo que te dice el FMI es, por cada córdoba que circula en la economía, tenés que tener en reserva 2.2 córdobas en dólares. En Nicaragua, en este momento, tenemos 3.1 veces. Entonces, tenemos excedido incluso la recomendación. Hay una estabilidad. Hay muchos dólares, ¿verdad?, en reserva. Lo segundo es el tema de los depósitos bancarios. Los depósitos bancarios han ido aumentando y han regresado a niveles similares a los que teníamos antes de los shocks que hemos enfrentado. Entonces, por ejemplo, solo en marzo de este año se registraron depósitos por 5.495 millones y al cierre de 2022 teníamos... En marzo de este año sí se registraron depósitos por 5.400 millones. Entonces lo que vemos es que la gente confía en el sistema financiero, la gente confía en la política del gobierno y está guardando su dinero en el banco. Lo que es importante pues porque en macroeconomía hay una función que se llama, que dice que todo ahorro se convierte en inversión por la función de intermediación financiera. Entonces si los bancos disponen de dinero pueden dar crédito, ¿verdad? Y activar las diferentes industrias de la economía. El tercer elemento económico que explica por qué esta noticia no tiene mayor fundamento es el tema de las remesas. En Nicaragua ha visto un constante incremento de las remesas. Por ejemplo, del año 2021 al año 2022, las remesas aumentaron casi un 52%, de tal forma que para 2022 ingresaron al país 3.224 millones en remesas y esas remesas ingresan en dólares, aportando dinero para las reservas y demás intercambios que se requieran hacer. Entonces, luego de eso, otra forma que un país tiene de captar dólares son las exportaciones. Las exportaciones también han aumentado, llegando a 3.878 millones en 2022, cuando en 2021 fueron de 3.510 millones. Lo que vemos entonces es que el aumento de los precios de algunos commodities como el café y el oro y otros bienes exportables de Nicaragua nos han permitido obtener más dólares de los mercados internacionales. A esto habría que sumarle los 4.000 millones que derivan de las zonas francas, ¿no? Entonces,
finalmente, el último punto es la brecha cambiaria estable. La brecha cambiaria no es más que la diferencia entre las tasas de cambio de los bancos y las tasas de cambio que podemos encontrar en las calles, ¿verdad? En el mercado informal. Y las tasas, la brecha cambiaria de Nicaragua es estable, está muy cercana. Entonces, lo que hemos resumido son algunos elementos como remesas, como reservas, como brecha cambiaria y exportaciones que explican que en Nicaragua hay suficientes dólares como para no tener la necesidad de tomar una medida de corralito, por ejemplo. Es una medida esa de política económica extrema. Es una medida que se toma solo cuando, como en el caso de Argentina, el gobierno tiene problemas severos para encontrar dólares, pero no es el caso de Nicaragua. Y eso los nicaragüenses deben de estar claros, de tal forma que pueden confiar en que en el sistema financiero pueden guardar sus dólares, pueden confiar en la política cambiaria de Nicaragua, que sea una política además, es una política de tipo de cambio fijo, ¿no? Nosotros seguimos un sistema que se llama el crawling peg, en el cual el gobierno, por un tema de previsibilidad y además de dar confianza al usuario, fija de forma y anuncia de forma anticipada las variaciones del tipo de cambio del córdoba en relación al dólar. Y lo que ha pasado es que en los últimos años se ha disminuido el deslizamiento de 5% a 3%, a 2%, a 1%, que es la reforma más reciente. Y eso es beneficioso para la comunidad Y cuando eso se nicaragüense. dio también hubo especulación. Claro. De que por qué pasar del 5% después al 3%, después del 3% al 2% y por qué ahora al 1%. Claro. Entonces, hay mucha desinformación. Para ir finalizando, Fran, me gustaría preguntar... Solo te quisiera decir que eso es importante porque eso fortalece el dólar. Y para quienes tienen créditos en dólares es bueno porque, o quienes compran bienes y servicios en dólares es bueno porque los compran con un córdoba más fuerte. O sea, es una medida en pro de la población, de fortalecer el córdoba. Ok, ya nos quedan 3 minutos rápidamente. Tenemos en Nicaragua estabilidad en cuanto a la banca se refiere, la banca nacional, tanto privada como la banca, el Banco Central, ¿tiene estabilidad? El sistema financiero es uno de los componentes más importantes de la economía y ha estado estrictamente regulado por el Banco Central, por la CIUIF y demás, de tal forma que su funcionamiento en este momento es estable. Las reservas internacionales, ya hablabas de ellas. ¿Cómo se avisora Nicaragua de aquí a 2 años en cuanto a reservas? ¿Se mantendrá estable? Sí, la política del gobierno de Nicaragua ha sido ir incrementando las reservas para tener un colchón financiero que le permita afrontar cualquier shock externo, ya sea un huracán, una pandemia, etcétera, como los que nos han impactado en los últimos años. ¿En qué momento el gobierno de un país hace uso de sus reservas? Porque hay mucha especulación también de que si hay dólares, ¿por qué no lo sacan? Si hay dólares en cuanto a esto de los falsos positivos. Entonces, me gustaría que en palabras de un economista sepamos cuándo se usan las reservas internacionales en realidad. Muy bien, las reservas internacionales se utilizan en momentos de falta de liquidez. O sea, esto podemos hacer una comparación con una familia. Una familia tiene ahorros porque no puede no tener dinero para comprar la leche del niño o para comprar la comida, ¿verdad? O sea, un padre de familia, una madre de familia prudente siempre tiene algún nivel de reserva. Lo mismo, solo que en una dimensión superior pasa con el gobierno. El gobierno, por un tema de responsabilidad ante cualquier imprevisto, debe tener reserva. Y cuando este imprevisto se da, ocupa sus reservas. Y es natural, es lo que hacemos nosotros las familias con los ahorros. Si tenemos un problema, echamos mano de nuestros ahorros. Lo mismo hace el gobierno. Para finalizar, cuando hablamos del fortalecimiento del córdoba, en cuanto al dólar, ¿a qué se refiere? Significa que nuestra moneda se devalúa en menor medida que antes. Si antes, al terminar cada año, el córdoba se deslizaba 5%, ahora solo lo hace 1%. Y eso, como le digo, es beneficioso porque permite fortalecer el córdoba, que no es lo mismo, y hay que decirlo con claridad, que no es lo mismo que cordobizar la economía, es fortalecer la moneda nacional. No es ni cordobizar, ni mucho menos tiene que ver con poner el Córdoba a la par del dólar. Exactamente. O sea, que muchas veces es que
Es inconcebible, increíble e ilógico, ¿no? Pero sí suele suceder que hay personas que se dejan llevar por los falsos positivos, por la fake news, y creen de que un Córdoba va a valer lo mismo que un dólar. Porque ha circulado un montón de especulaciones al respecto, Frank. Sí, pero no hay base económica que nos permita creer que esa puede ser una medida efectiva. Es más, nosotros en Nicaragua en algún momento de nuestra historia se implementó esa política y se implementó de forma fallida. No funcionó el Córdoba Oro, fue una experiencia desastrosa. Entonces, lo que hay es un proceso de fortalecimiento del Córdoba para beneficio de los nicaragüenses. Los dólares, los euros y demás van a seguir circulando, la gente los va a poder seguir comprando, va a poder seguir teniendo dólares y tal en los bancos. El tema es que ahora va a tener un Córdoba más fuerte. Entonces, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado con este tema desde algún lugar de Nicaragua. Carlos Navarrete les ha acompañado junto a Fran. Un placer. Gracias, esperamos volverte a tener pronto en casa. Nosotros nos despedimos. Será hasta la próxima.